Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 2, sesión número 2, y vamos a iniciar con unos temas que son importantes relacionados con la unidad que estamos trabajando. Un segundito, ahorita voy a presentar la información. Ahí, muy bien. Bueno, y esperando que todos se encuentren muy bien, iniciaremos con empezar a recapitular qué vimos esta semana. Esta semana eh, hay una información, bueno, estuvo una información muy importante en, en los recursos, que habla acerca de leer por gusto y no por obligación. Em, Me salió esta información que considero importante tocar en las sesiones, y es acerca de cómo está México en la lectura. Hace unos años, no tiene mucho, que se hizo el Censo de Población y Vivienda, que lo lleva a cabo el INEGI. Este organismo recopila y hace estadística, recopila información y posterior hace estadística a datos que son importantes en nuestro país, diversos datos que necesita recabar para poder tener información que nos permita a todos saber cómo estamos como país, ¿no? Como sociedad. En esto, en estos datos, pues fue una información importante saber cómo está la población lectora en México. Hace algunos años, pues todavía se leía bien en ese aspecto, que decir que la gente tenía más acercamiento con los libros, con el periódico o con las revistas o con algunos libritos de interés, con algunos temas diversos. Ahora todo eso pues ha cambiado un poco, más porque estamos sumergidos en la cuestión tecnológica, ¿no? Viendo nuestro celular, redes sociales, etcétera. Em, Aquí en esta estadística maneja que las mujeres leen un poco más que los hombres. Acá se alcanza a ver qué tipo de material es el que se utiliza. Bueno, los libros siguen teniendo un lugar muy importante. Por ejemplo, pues hay gente que cuando salió toda la saga de Harry Potter, pues le gustó mucho, entonces eso fue un buen acercamiento a la lectura y material similar a ese. También páginas de internet, que es lo que más consultamos, que ahí entran foros, entran blogs, ¿no? Podemos entrar a los blogs, ya sea de deportes, de lo que nos llama la atención, o foros, ¿no? Acerca de política y demás. Las revistas también tiene un porcentaje considerable. Los periódicos ha bajado mucho. Antes se leía, bueno, más la población masculina estaba inclinada a leer el periódico. Ahorita pues ya eso ha cambiado, y bueno, en un lugar tan importante entran las historietas, tales como los cómics o manga, ¿no? Entonces es más o menos lo que se recabó de información. ¿Qué también pasa en nuestro país? Motivos que nos llevan a no leer. La población alfabeta, que si la población que cuenta con algún tipo de estudios, se declaró no lectora. O sea, yo estudié primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad, y me declaro que no leo libros, ¿no? El estudio detalla que no recibió muchos estímulos suficientes durante la infancia para acercarse a un libro, al contrario de la población lectora.
Por eso es importante que ahorita que están ustedes en la preparatoria tengan este acercamiento y cambiemos radicalmente también estos porcentajes que van siendo un foco rojo en nuestra población. Em, Dentro de esa población, el 83% mencionó que alguna vez que no lo llevaron nunca a una biblioteca o librería. Eso también es importante. Eh, Hablamos de la cuestión física, de conocer una biblioteca. La Ciudad de México tiene varias bibliotecas. En provincia, bueno, quizá puede ser, o algún estado de la República, igual y puede ser un poquito más complejo, ¿no? Pero también hay. Em, También declararon que los padres o tutores no leían, que decir, bueno, tampoco tienen este acercamiento con la lectura, ¿no? Que nunca los vieron. O en casa, quiere decir que no existían otros libros más que no fueran los libros de texto, o sea, los que dan por parte de la SEP, eh, nada más, ¿no? Antes habían las casas enciclopedias, era muy común ver las enciclopedias en las casas, la colección de enciclopedias, y esos contenían información diversa, por ejemplo, historia, geografía, ¿no? Entre muchos temas más, y eso daba un acercamiento a que las personas pudieran leer. También dice aquí que la población no lectora declaró que en la misma escuela pues nunca fueron motivados a asistir a bibliotecas. Yo he visto generalmente creo que son los tutores los que publican esta información y permiten el acercamiento, o más bien ellos hacen la difusión que Prepa en línea les menciona para ir a bibliotecas, incluso bibliotecas virtuales. Creo que esto también puede ser un buen acercamiento para poder vivir la experiencia de ir a una biblioteca. A mí sí me tocó ir porque, bueno, no había tanta tecnología como ahora, y entonces sí era necesario ir a una biblioteca para sacar la información que el profesor solicitaba, ¿no? Y por lo tanto tener la evaluación. Creo que fue algo bueno y algo que pues empujó un poquito más a la lectura, ¿no? Otro porcentaje también importante expuso que no le pedían leer libros además de los de texto. Y aquí creo que hay un buen punto a favor que ustedes están leyendo textos, ya sea el que elijan, científico, literario, etcétera, y que estos mismos, bueno, pues ya va a ayudar un poquito a cambiar este porcentaje, ¿no? La reflexión de todo esto es, pues, hacer digamos, como decía, ¿no? Un alto en el camino y tomar la importancia que realmente tiene la lectura. Yo sé que a veces puede ser complejo, ¿no? En cuestión de tiempo, en cuestión de comprarse un libro y demás, pero siempre será beneficiosa la lectura. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Que ustedes tengan un gusto y beneficios que tiene el leer. Aquí creo que, bueno, antes de pasar a esto, me gustaría, bueno, ya para cerrar, aquí vienen, en el recurso viene elementos importantes y de los beneficios que tiene la lectura, ¿no? Ahí pueden ustedes revisar que les va a ayudar con la concentración, con el desarrollo de la imaginación, con el desarrollo también del vocabulario, con la capacidad incluso hasta de tomar decisiones, de reducir el estrés, eh, de empezar a desarrollar estrategias. Por ejemplo, hay libros que contienen información que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay bastantes libros, ¿no? Que hay un número vasto de muchas lecturas que pudieran ayudarles y que pudieran ser beneficiosas para ustedes, sobre todo también porque lo que va pasando en nuestro cerebro es que a medida que nosotros nos vamos haciendo más grandes, pues nuestro cerebro se va deteriorando, que quiere decir que nuestra memoria pues no va siendo la misma, así como estamos mucho más jóvenes, ¿no? Que ahorita es buena la memoria,
pero después pues se nos va olvidando detalles a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? Dejé prendida la estufa o cosas así, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esos beneficios porque va a ayudar a ejercitar el cerebro, ese es un buen beneficio que tiene la lectura. También desarrollar habilidades lingüísticas, no utilizar siempre el mismo vocabulario, sino aumentar más, tener más dominio de las palabras que pudiéramos utilizar, tanto de manera oral como de manera escrita, y esto nos ayuda a comunicarnos mucho mejor, dependiendo de lo que nosotros nos queramos dedicar, pero siempre será bastante beneficioso poder tener un vocabulario bastante amplio y no un vocabulario bastante reducido. Fomenta el interés por conocer, por ejemplo, pues ustedes las actividades que ya he calificado esta semana, pues ustedes han puesto, ¿no? A mí me interesó esto porque siempre me ha llamado la atención o no sabía que yo tenía estos derechos o se me hizo interesante saber que desde hace mucho tiempo ya existían feminicidios y demás, ¿no? Dice aquí también algo que ya comenté y que vuelvo a reforzar, la concentración, que es algo que a muchos, pues a veces nos hace ahí como que no me concentro tan fácil, ¿no? Al contrario, me desconcentro súper rapidísimo. Entonces, la idea, pues, es que no pasemos por alguna situación así que de desconcentración y por lo tanto se nos haga difícil e incluso elaborar nuestras actividades, ¿no? Em, Algo también que les quería mencionar es esto. Dentro de todo lo que encontré, eh, se me hizo interesante mencionarle los países que más leen. Yo no pensé que encabezara estos países, eso, pues esos primeros lugares. No creí que estuvieran, yo pensaba más, no sé, ¿no? Londres, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y no, fíjense que noté que India, que es de los países más poblados del mundo y más industrializados, es de los países que más leen. Eh, Tailandia, que también es un país que se distingue un poco más por el turismo y las situaciones políticas que a veces se enfrenta, también tiene un ranking alto, ¿no? Y China también, y China son los países que está también muy poblado, así como México, y que se la viven trabajando y que todo lo que nosotros casi tenemos está hecho en China. Entonces, dice aquí que los habitantes leen en promedio 9 horas a la semana, o sea, no es ni una hora a la semana, es un poco más de una hora a la semana que ellos han elegido leer, ¿no? Y muy al contrario, o sea, está teniendo esta cultura de la lectura y también de la educación, algo que en México nos estamos rezagando bastante en educación. Estamos, por ejemplo, nosotros de esos 30 lugares que se hizo la investigación, pues nosotros ocupamos el número 24 donde solamente se invierte 5.5 horas a la semana de lectura, o sea, muy poquito. Incluso Venezuela, a pesar de la situación política en la que se encuentra, invierte 6 horas a la semana. Quiere decir que ellos están leyendo un poco más que nosotros. Entonces, esta es una invitación a quitar o hacer a un lado ya esos rankings negativos donde nos encontramos. A veces ocupamos los primeros lugares, pero en situaciones bastante negativas. Y entonces sería mejor ocupar los buenos lugares, pero en situaciones positivas, ¿no? Ser de los primeros lugares que lee, ser de los primeros lugares que tiene una buena educación, etcétera, ¿no? También está en nuestras manos cambiar esta información. Y es solamente una reflexión que me gusta tocar por el tema que viene, como les mencionaba, en el recurso. Y bien, vamos a pasar a hacer lo siguiente, ahorita que estás aquí conectado, Pedro, y que te doy la más cordial bienvenida, te voy a mandar un link. Es una actividad muy sencilla. La idea es que puedas contestar
lo que, eh, lo que puedas y hacer un poquito pues más dinámica la sesión. Lo vamos a estar trabajando estas semanas. Te voy a pasar un link por el chat y ya por favor ingresas. Pones tu nombre y haremos la dinámica, ¿correcto? Muchas gracias. Y ahorita te voy a compartir la pantalla para que nos pueda yo ver tu nombre y comencemos. Es sencillo, son unas preguntas muy sencillas. Solamente es para reforzar lo visto durante estas semanas. Perfecto, ya estás aquí. Mm. Vamos a empezar. Esta plataforma se llama Kahoot, nos ayuda a trabajar ciertas dinámicas y entre eso eh, preguntas. Son 5 preguntitas y a ver, veamos. Ahorita las vamos a tocar, pero será importante primero ver si tenemos conocimiento. Y la primera pregunta es, ¿qué es un texto? Y tenemos 4 opciones de preguntas. Dice, composición de elementos que permite recibir la información de emisor, composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura y, bueno, ya contestaste. Muy bien. Vamos a ver si es la correcta. Ay, creo que le cambié. Perdón, sí, era la correcta. Perdón, Pedro. La siguiente es, la palabra texto proviene del latín textus, que significa algo muy curioso, porque ahorita que pasemos a las diapositivas, yo no sabía que, que eso era, que el significado de textus viene de tejer, trenzar y entrelazar. Muy bien, correcto, Pedro. Bueno, sí, ya vino, pero es uno de los pasos para resumir. Se elimina el material trivial, esa puede ser una respuesta adecuada. Señalar solo lo más relevante, añadir más texto y cuidar la ortografía. ¿Cuál sería? Eliminar el material trivial. Es solamente eso. No tenemos que dar opiniones, no tenemos que decir, está muy bien, yo entiendo, él dice, el autor nos comenta, evitar esas frases. Bien, es solamente quitar datos que están de más en el texto y que si los quito no quitará la esencia del tema eh, principal. El siguiente es, ¿qué es un conector? Ese recurso que viene esta semana. Palabras que nos ayudan a escribir mejor, palabras que podemos deducir y sustituir, palabras que tienen un doble significado, palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. El conector tiene beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Y última pregunta. En la estrategia de lectura hay 3 momentos. ¿Cuáles son? Por eso ustedes en sus estrategias es importante revisar cómo las van a aplicar. Esos momentos tendríamos que revisar si es el antes, durante o después de la lectura, eh, previo, reciente, final o introducción, desarrollo y cierre. Y algo muy cierto que respondió su compañero es antes, durante y después una prelectura, la lectura y después una lectura reafirmatoria para que nosotros eh, realmente validemos que la información que nosotros leímos fue realmente integrada a nosotros y a nuestro nuevo conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias
por participar, Pedro. Gracias por hacer la actividad conmigo. Y ahora vamos a pasar a continuar solamente para reafirmar ciertos detalles. Algo que venía en la actividad que acabamos de hacer es esta parte del texto. Nada más tenemos que tener claro que cuando nosotros leemos, percibimos signos. Estos signos nos van a ayudar a comprender el tema. ¿Por qué? Porque el signo se va componiendo de letras, se va comprendiendo también de símbolos que nos van a dar una información importante. Esa información se va entrelazando o tejiendo con más información y finalmente se complementa una idea. Una idea que tú formulas como autor o bien de lo que nosotros leemos en las lecturas que vamos a trabajar o simplemente incluso hasta de un texto, eh, ya sea en WhatsApp o Facebook, etcétera, ¿de acuerdo? Es importante que siempre tengamos en cuenta que nuestros textos pueden ir en pasado, presente y futuro, puede ser real, imaginario, puede ser de cualquier índole, tanto natural, social, histórico, puede ser eh, vivencial, puede ser motivacional, puede ser acerca de cuestiones, como dice aquí, de sobrevivencia y desarrollo. Lo importante también es que tengamos en cuenta que este sea coherente y congruente para que se pueda entender. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Sí, sí acertaste, no te preocupes. Es solamente para que nosotros reafirmemos los recursos. No te preocupes, al contrario, gracias por participar. Algo también importante es que nuestros textos siempre tengan estructura, desde la palabra, el enunciado y el párrafo. Por eso en las actividades les pide, pone el título. eh, y hablamos del título, pues también que lo pongamos completo y correcto. Me ha pasado que no lo ponen correcto ni porque están haciendo el trabajo sobre él, o no lo ponen completo, pues porque dan por hecho que yo lo sé. Es verdad, pero tiene que ir completo. Ujú. ¿Por qué? Porque dice que se define por su unidad y coherencia. Aquí nosotros vamos a ver la estructura general de un texto. Todo empieza, como dice aquí, el título. Con el título nosotros vamos a saber de qué va a tratar el texto. Por ejemplo, a mí, si yo veo el canario, las pinzas y los tres muertos, pues digo, acá, pues, quién sabe por qué habrá puesto eso el autor. Pero yo ya que leo el texto, pues entenderé por qué mencionó esos elementos, ¿no? Como título. También dice aquí, introducción, inicio o planteamiento. Con la introducción se puede construir una idea general, incluso saltar a la conclusión para enterarse del resultado. Y tengan esto muy presente porque la siguiente semana vamos a estar trabajando mucho con esa estructura general del texto. Si lo pueden tener a la mano, yo les sugeriría tenerlo porque eh, lo vamos a estar trabajando en las dos actividades de la semana 3, marcar una introducción y también lo que dice aquí, marcar el cuerpo del texto o núcleo temático. La lectura del cuerpo textual, desarrollo núcleo temático, permite reconocer el sentido general. Aquí ustedes tienen que desarrollar, bueno, eh, de manera amplia de qué trata el texto. Ujú. Y ya al final los cierre, bueno, es a modo de presentar los resultados, a modo de cierre, aquí se va a puntualizar, eh, pues no sé, puntos de vista, los puntos de vista que ustedes tienen, las observaciones finales del texto con el que trabajaron, eh,
y algún tema acerca de reflexión acerca del futuro. ¿Ok? Es importante que tengan muy presente esto porque los textos siempre van desarrollados de esta manera y como les comento, lo estarán trabajando la siguiente semana. Aquí nada más busqué una imagen que pudiera presentar un poquito más amplio este detalle. Eh, Cuando nosotros empezamos a trabajar textos, yo sí sugeriría ahorita que ustedes están empezando, que sí le pusieran introducción, ¿no? Y su introducción, desarrollo, el desarrollo y conclusión, ¿ok? Cuando lo trabajen, ¿por qué? Porque están ustedes en el proceso de realizar su texto en este formato. Cuando ya se vuelven un poquito más expertos en la redacción, ya no es necesario ponerlo porque se va a entender por la forma que estás elaborando tu escrito. Pero si no, yo sí sugeriría, esta es la introducción, este es el desarrollo y esta es la conclusión. Claro, no dejando a un lado el título. Los temas pueden ser diversos. Aquí yo agarré este que encontré, que se llama el bolígrafo y es cómo se inventó, ¿no? Cada cosa que nosotros tenemos, pues fue inventado por alguien. Y la historia de cómo se inventan las cosas llegan a ser a veces muy curiosas o muy chistosas, ¿no? Porque es así como ni se esperaba que fuera a suceder, pero sin embargo inventó algo, ¿no? Y así fue con la historia del bolígrafo, ¿no? Con base a lo que antes se escribía con tinta, con una pluma de ave, eh, y después fue otro tipo de utensilio parecido, pero se atascaba la tinta, pues a esta persona se le hizo más práctico poder inventar algo en el cual pues se pudiera escribir mejor sin tanto problema, ¿no? Entonces, la persona que desarrolló este tema lo hizo en los tres momentos para que nosotros entendiéramos la estructura del texto, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo. Digo, la práctica siempre hace al maestro. No se agobien, no es para agobiarse, sino es para que nosotros tengamos en cuenta que esto se va volviendo una habilidad en cuanto más práctica nosotros vayamos haciendo. ¿Qué más? En la actividad número 3 les pide que elijan su texto, ¿cierto? Entonces, de esos 4 textos a trabajar, ustedes tienen que elegir el que más les llame la atención y poner las características de ese texto, pero no del texto con el que trabajaron, sino del texto elegido. Por ejemplo, si es texto literario, ¿qué características tiene un texto literario? Ah, ok. Tiene, pues son aquellos en los que se manifiesta una función estética, los géneros literarios, la poesía, la novela, cuento, relato, teatro y ensayo literario. Esa es la característica o función de un texto literario. Yo les sugeriría complementar más, ¿no? Que algo que complemente más la información que aquí viene. Si tú elegiste un texto eh, eh, informativo, se explican, transmiten y comunican la información. Tal es el caso de las revistas, volantes, folletos, tarjetas instructivos. ¿Ok? Si yo elegí el texto científico, presentan o demuestran avances científicos. Ejemplos, son las tesis, memorias. Eso es lo que hay que responder, ¿ok? No decir, pues la IA no, es la, la, las características que tiene el texto que yo elegí de esos 4, ¿de acuerdo? Porque si yo contesto otra cosa, pues que sí que no entendí la pregunta. La fecha de publicación hay que ponerla completa del texto que ustedes eligieron. Si viene completa. Tienes que revisar y fijarte bien en el sitio donde revisaste la información.
Si no, para eso es muy fácil, fecha de publicación y ya ponen el artículo o el texto que ustedes eligieron. ¿Mm? No sé si hay alguna duda hasta este momento. Ahorita lo que vamos a ver es cómo redactar. Para empezar a redactar, sí, claro, hay que tener en cuenta la ortografía y demás, pero para que surja este brote de ideas es pensar sobre lo que nosotros queremos escribir. Así empiezan los autores, así empiezan las historias. Ustedes podrán verlo con los textos que elijan y el contexto del autor que ustedes eligieron. Por ejemplo, con Carlos Monsiváis, ¿no? Se pueden dar cuenta que sus intereses estaban basados en cuestiones actuales que hacían ruido a la sociedad. Y pues ese tema de las muertas de Juárez, pues le llamó mucha atención, toma un texto de otro autor que se llama Huesos en el Desierto y sobre eso empieza a escribir. Entonces el autor piensa sobre lo que quiere escribir. Ok, en mi país está pasando algo fuerte, entonces yo quiero escribir sobre eso. Él empieza a desarrollar en el punto número 2 las ideas las ideas principales y secundarias sobre lo que quería hablar. Ok, feminicidios, lugar donde se dan los feminicidios, cuestiones políticas, la impunidad, el machismo está jugando un papel importante en eso, entonces él va eh, desarrollando y concretando esa información. Después dice aquí, realizar un esquema con las ideas principales también nos ayuda mucho. Esa es una técnica de estudio, hacer esquemas, que son los mapas conceptuales, para personas que nos cuesta un poquito a veces retener información o información bastante amplia. El hacer un esquema, y poner poquita información, pero con datos importantes, nos ayuda mucho a recordar fácilmente lo que estamos nosotros haciendo, trabajando. Y por eso es relevante que ustedes aprendan a identificar las ideas principales y secundarias. Hace mucho énfasis en esta parte de cómo redactar, porque es algo que esencialmente debemos identificar en las lecturas. Si no identificamos ideas principales y secundarias, quiere decir que no comprendimos el texto. ¿Ok? Eh, si nosotros comprendemos el texto, nos será muy fácil saber de qué trata y segundo, pues podremos hacer una buena redacción acerca del mismo. ¿Qué más? Bueno. Estos son los marcadores textuales y discursivos. Les va a ayudar mucho, créanme. El propósito sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo, que era una de las preguntas que venía ahí. Señalan rápidamente la función, señalan rápidamente la función, propósito u objetivo. Ujú. Y su función es la comunicación. Ayuda también a conectar coherente párrafo con párrafo. La idea es que no se vea que cortan abruptamente un texto porque ya no saben qué poner. Ah, pues ya, no tengo ni idea, punto. O sea, ponen una idea muy cortita, punto. No, o sea, puedo conectar una idea con otra usando marcadores textuales. Nos ayudan muchísimo. Hay de diferente uso y conforme ese uso es la intención que nuestro texto va a tener. Por eso no tengan miedo en utilizarlos. Les va a ayudar, por ejemplo, en esto que les comentaba, cuando tengan que hacer una introducción, ¿no? El objetivo principal que el autor maneja es me propongo a tratar el tema tal, ¿no? O con respecto a lo que comenta mi compañera, eso también les ayuda mucho en los foros. Perdón, recordemos que vamos a trabajar un foro evaluable en la semana número 4. Permítame tantito, perdón. Buenas noches, Frida, no te preocupes, bienvenida. Em, Cuando ustedes retroalimenten a sus compañeros, pueden utilizar este marcador.
En lo que concierne a lo que comentas acerca de la reseña, me gustaría decirte que, y se escucha mucho mejor a utilizar palabras que siempre eh, hacemos uso. En lo que atañe, trata de su relación con. Ujú. También nos ayuda mucho esta, marcar orden de entrada. Cuando vamos a enumerar ideas, en primer lugar me gustaría mencionar que, en segundo lugar, observo lo siguiente, en tercer lugar me gustaría concluir con, finalmente, por último. ¿Mm? Entonces, estos son muy buenos elementos para incorporar en sus actividades. También existe para hacer hincapié o para demostrar algo. Hay que destacar que lo siguiente, hay que destacar que el autor hace una serie de comentarios, una serie de investigaciones. Lo cierto es que me gustaría reafirmar la información que mi compañero está comentando acerca del uso del resumen en nuestro contexto de vida, contexto actual, ¿no? Y esa es la idea, que no haya temor en utilizarlos, que los empleemos correctamente y observemos lo positivo que pudiera tener el incorporarlos, ¿de acuerdo? Estos son los marcadores textuales. Un pequeñito ejemplo es esto, de este modo. Ujú. Dice aquí los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del párrafo, apartado, grupo de oraciones y fragmentos más breves. Oraciones y frases, ¿ok? Es para que tenga una estructura, para que se escuche, discúlpeme si me escucho muy repetitiva, se escuche coherente nuestro texto, ujú, se escuche bien, se escuche bonito, estético y cuidado. También dice aquí este ejemplo, y este es el marcador textual. De este modo. Ujú. Ese es el marcador textual. Está haciendo una demostración. Ujú. Y lo podemos emplear en diferentes textos. De este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Recordemos que la revolución industrial comenzó en Europa, marcando así eh, una era en que las máquinas empezaron a sustituir la mano de obra, ¿ok? Y se empezaron a industrializar los países. Esa es la revolución industrial. Así podemos utilizar nosotros los marcadores textuales, ¿ok? Aquí yo le puse la fuente donde lo consulté para que ustedes pues puedan nada más buscar ejemplos de marcadores de textos y tengan nociones más amplias de cómo utilizarlos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí con los marcadores textuales o alguna otra duda? Ok, perfecto. Ya casi terminamos nuestra primera sesión. De momento ninguna. Excelente. Bien, algo que es de suma importancia es corregir nuestro texto. A todos se nos puede ir ahí un dedazo. Ustedes lo han visto. Cuando pongo ejemplos, a veces, pues, no sé, ya nos acostumbramos a teclado de nuestra no sé, celular, laptop, lo que utilicemos y ya no nos equivocamos tanto. Pero cuando nos cambian de equipo, pues de que nos acostumbramos, pues sí cometemos errores o simplemente pues cometemos errores, ¿no? La idea es que corrijamos estos errores y que tratemos de que no se nos vaya en nuestro, voy a llamarlo así, nuestro producto final o nuestro texto final. Por eso es importante revisarlo. ¿No? Dice aquí, en primer lugar, asegúrese de revisar el texto en su conjunto, o sea, leerlo todo, no saltarnos partes. Eh,
Si hay que mejorar, pues hay que hacerlo. Ujú. No haga correcciones en la oración o nivel de palabra. La idea es que no empieces a cambiar todo el sentido de lo que escribiste por tratar de corregir tu texto. Después de revisar el texto, por primera vez tómate un descanso, puesto que no sé si ustedes cuando tienen mucha información, están muy cansados o estresados, eh, pues como que no se procesa alguna información, ¿no? Como que ya todo se ve igual o empiezas a cometer más errores. La idea es que tomándote un descanso de 15 minutos, donde te relajes, ¿no? No quiere decir eso que te relajes agarrando solo, sino que tomes agua, tomes aire, te relajes un momento para que te puedas volver a concentrar y empezar a buscar los errores. Dice aquí, elimina palabras innecesarias, palabras que no vayan en el texto o que alteren todo el texto y que cambie el significado. Ujú. Y conoce lo que estás buscando. Por ejemplo, palabras que nunca habías conocido. Por ejemplo, no sé, bélico es lo que más se me viene a la mente. Vamos a dejar una pequeña pausa aquí. Voy a cerrar la sesión para que podamos continuar porque ya se nos va a cortar con lo que nos da, eh, ¿cómo se llama? Con lo que nos da Zoom. Y ahorita nos vemos nuevamente, por favor. Ahorita nos conectamos, ¿de acuerdo? La cierro la sesión. Gracias. Bien, ya estamos aquí nuevamente. Voy a volver a compartir la pantalla y esperemos ahorita se vayan conectando. Voy a dar un minutito. Entonces, tenemos que ir viendo nosotros cómo ir corrigiendo nuestros textos. Se nota cuando alguien cuida ese detalle, creo que están viendo aquí mi pantalla. Lo voy a hacer tantito porque necesito que me ayuden a ver si ahora sí eh, se puede abrir el formulario. Si no, realmente no sé, o si no se puede, yo buscar otra herramienta que me permita compartir formulario, ¿no? No sé a qué se deba, pero aquí se los pongo en el chat y me comentan, por favor, si lo pueden abrir o no. Si no, de todos modos, yo tomo aquí la asistencia, pero ojalá se pueda abrir. Si no, ahorita ustedes me confirman. Bueno, es importante conocer lo que se está buscando. Dice, crea una lista para usted mismo estudiando los errores más comunes. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, me faltan los acentos, me confundo entre el uso de la H, me confundo en el uso de la C, de la S, de la B, de la V, en el uso de los acentos y demás. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Durante la corrección, son dos momentos. Ok, ya se abrió, perfectísimo. Muchas gracias. Creo que ya quedó. Ahorita que nos confirme Frida, si lo puede abrir. Lo siguiente, se sugiere que lo hagas en un documento impreso, pero si no se puede, no hay ningún problema. La idea es que no te pierdas. Luego estamos leyendo y no sé si les pasa que se van a otro renglón hacia abajo. Entonces, la idea es que no sea eso, sino que podamos tener una forma de ir nosotros señalando los errores. Eso es lo que dice aquí, ¿no? O sea, si tengo una forma de ir, ok, excelente, ya quedó. Gracias por su confirmación. Eh, También, si el programa lo permite, pues que te ayude a buscar
los errores. Yo les he sugerido mucho utilizar el autocorrector de Word para que puedan ustedes eh, pues trabajar en la identificación de los errores que puedan surgir. A mí me ayuda mucho. Entonces, creo que puede ser una muy buena herramienta para ustedes, al igual leer su texto en voz alta. Esto porque es muy diferente que nada más lo estés viendo a que te estés escuchando. ¿Cómo se escucha esa palabra? ¿Cómo se escucha esa oración? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha raro? Y hacer el cambio, ¿no? Otra cosa también es, si tiendes a cometer demasiados errores, verifica por separado cada campo donde sea probable que cometas más errores. No sé, ¿no? Hilando una idea con otra, iniciando tu texto, palabras, ¿no? Si es la misma palabra que tú estás escribiendo y es la misma palabra que te estás equivocando. También dice aquí, eh, bueno, vuelve a reiterar el uso del corrector ortográfico. Entonces, creo que eso les puede ayudar mucho. Son eh, dos momentos para la corrección de textos. No quita mucho tiempo. Es invertirle, no sé, unos 5 minutos más a su actividad para que ésta se entregue correctamente y empezar a mejorar esos aspectos que son relevantes en este módulo, ¿no? Tenemos, como les dije, distinguirnos por mejorar en aspectos ortográficos. Y pasando a otro tema, son estrategias de lectura. Ujú. Nosotros vamos a elegir nuestras herramientas para lograr una mejor comprensión de los textos. Es importante que ustedes, al momento que las elijan, pues sean realmente funcionales y las plasmen en la actividad que lo solicita. Y pide qué estrategias, enumera las estrategias eh, que utilizaste para hacer la actividad. Todo esto va antes, durante y después de la lectura en esos 3 momentos y son diferentes estrategias. Aquí hay solamente 6 que se vienen en la imagen, ¿no? Desde sintetizar la información, que es uso de pistas para recopilar y combinar elementos, inferir, que es eh, deducir lo que va a suceder. También existe la de visualizar, que es crear con imágenes lo que estoy leyendo. Por ejemplo, esto ayuda mucho para historia. Conectar, uso de lo que yo sé para comprender el sentido del texto. Preguntar, hago preguntas indagatorias, hago preguntas eh, que puedan generar mayor interés en lo que estoy leyendo y lo último sería resumir, ujú, que lo pide ambas actividades, que es determinar cuáles serán las ideas más importantes del texto. Y aquí entran ideas principales e ideas secundarias. Vienen varios elementos en el recurso de esta semana. Viene el antes, durante y el después. Solamente tienen que explorarlos y elegir el más favorable para ustedes. Si sienten que no es una información que les brinde más, bueno, yo puse en el foro y también pueden buscarlo sin ningún problema. La idea es que ustedes se sientan muy bien dotados de información que les permita, bueno, pasar por estos momentos y tener buenas estrategias de lectura que no se les haga pesado y que no complique más la información, ¿no? Aquí dice que hay diferentes momentos en los que se aplica. Viene en el proceso de antes la revisión de la estructura, o sea, del documento, la forma en que escribe el autor. Hay autores que se les entiende muy bien cómo escriben, hay autores que son más complejos en la forma en la que escriben. Entonces, todo eso te va a ayudar y revisión del conocimiento previo. Haz una lectura exploratoria para primero, antes de adentrarte a la lectura de lleno para hacer la actividad. Durante la lectura, también dice aquí, identificación de la idea principal. Eso es cuando ya estás de lleno haciendo la actividad.
Subraya, por ejemplo, el subrayar no es todo el texto, sino identificar palabras importantes, frases importantes, frases memorables que te ayude al momento que tú empieces a hacer tu actividad y consultes los subrayados, te brinda la información necesaria para ir desarrollando la actividad y deducir el significado, ¿no? De qué trata, de qué está hablando. En el proceso de después, pues ya es hacer un resumen o hacer un mapa conceptual. Recuerden que la actividad número 3 pide que hagas un resumen o un mapa conceptual. También puedes incorporar en tus estrategias de lectura un autocuestionamiento como tipo actividades formativas. No sé si las han hecho y que vienen ciertas preguntas relevantes, ¿no? Del tema y ahí tú puedes reflexionar de, ok, esto lo comprendí, esto me falta por entender y demás. Ujú. Estas son estrategias al momento de aplicación, estrategias de lectura, ¿de acuerdo? Y bueno, les pregunto, ¿ustedes saben resumir? ¿Han hecho un resumen alguna vez? Se les complica el proceso de de hacer un resumen. A veces puede ser que sí, o puede ser que no. Que ustedes ahorita me lo comentarán. Ok. Creo que se volvió a cerrar, se cerró la sesión y se volvió a abrir por el tema de conexión. Pero creo que ya, está todo bajo control. Ok, bueno, yo les preguntaba si alguna vez o han hecho un resumen o si saben hacer un resumen. En algún momento, pues quizás sí. La idea es que nosotros sepamos las reglas básicas para hacer un resumen y este personaje que se llama Anne Leslie Brown, que es psicóloga educativa, nos comenta esto. Nosotros en el resumen debemos eliminar el material trivial, material que está de más, ¿no? Por ejemplo, hay autores que son muy descriptivos y pueden utilizar así el cielo azul, una tarde radiante, donde los eh, eh, pájaros cantan canciones que hacen que nuestros oídos, eso sería un material trivial, ¿ok? No me está dando como una información muy importante, entonces la puedo sacar de mi resumen. Eliminación de material importante pero redundante, que siempre esté diciendo lo mismo, que siempre esté diciendo lo mismo. Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. Con una vez que yo ponga Ciudad Juárez, se entiende que es el lugar donde sucedieron esos hechos, ¿ok? No tengo que estar poniendo cada rato en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez. Ya viene el dato importante, el lugar donde aconteció, pero podemos eliminar el estarlo mencionando cada ratito. Podemos sustituir palabras, ajá, por una que englobe todos. Por ejemplo, aquí dice mesa, cama, silla y sofá. Entendemos por muebles que son estos elementos. Entonces, una palabra sí la podemos utilizar para quitar las demás y hacer más corto nuestro texto. También dice aquí, sustitución de secuencia de acciones, lo mismo. Si esa persona está cortando, rasgando y pegando, yo
si no sé cómo se llama esa palabra, la busco, ¿no? Como la podría poner en el buscador. ¿Cuál es la acción que engloba cortar, rasgar y pegar? Ensamblar, ¿no? Y de esa manera, de tres palabras, pues ya quedó en una. Síntesis del párrafo por selección de la oración principal explícita. Es solamente acortar la información que estuviera de más en ese texto, es acortar. Y por último, ese dice síntesis del párrafo cuando no hay una oración principal explícita o construcción de la oración principal. La idea es que nada más quitemos la información que consideremos que se repita a cada momento, información que esté de más, ¿de acuerdo? Aquí no dice, dilo con tus propias palabras, dame tu opinión. No, 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 es resumir. Ujú. Cuando nosotros, hay personas que hablan mucho y que dan muchos detalles y tú les dices, no, a ver, resúmemelo, ya no me digas tantas cosas. ¿En qué quedó la cosa? Ah, bueno, pues quedó en esto. Punto. Eso resumir. ¿Mm? Dice aquí, un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Esta es la palabra que se nos quiere quedar bien impregnada, que es fiel al texto, ¿ok? Si nosotros lo comentamos, ya no es fiel al texto, porque ya van nuestras impresiones y lo que entendemos del texto, ¿ok? Se puede realizar de manera escrita o de manera oral, pero debe de ser objetivo, claro y coherente. ¿Mm? Tiene características, el resumen sí, son estas características. Utiliza un lenguaje, refleja pertinencia, se hace una corrección lingüística, es coherente y consistente. Y también hay diferentes, tiene estructura. Sirve para identificar y localizar el documento original y también en la presentación del contenido original. Y hay diferentes tipos de resúmenes. Ustedes van a trabajar la siguiente semana con con un resumen en reseña, ¿ok? Aquí sí voy a hacer la síntesis de la información, pero voy a plantear mis comentarios críticos y opiniones personales. Entonces, todo radica en el uso que también le vayamos a dar. Por ejemplo, pues muchas veces el extracto de compendio, el extracto se utiliza, en investigaciones y el compendio también se utiliza para exposiciones. ¿De acuerdo? Importante, como ya les mencioné, bueno, ya no para no llevarme más tiempo, es esencial que conozcamos, a ver, qué son las ideas principales y son aquellas que contienen la información básica de un texto. Y quiero que vean esta imagen que viene aquí. ¿Cómo aparece la idea principal? Si ahí les pide la actividad integradora número 4, la idea principal está hablando de singular, o sea, de una cosa. Redacta las ideas secundarias, estamos hablando en plural, de varias cosas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que también vean que dice la idea principal. Y es una oración pequeña, breve, ¿sí? Donde, y concisa y que va al grano directo. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Ok. So- Nosotros nos nutrimos y somos heterótrofos. No sé qué es heterótrofo. Bueno, la idea secundaria me va a decir que es heterótrofo. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. La idea secundaria complementa la idea principal. ¿Mm? La idea secundaria explica la idea principal, secunda a la idea principal. ¿De acuerdo? La idea principal me da un dato general y específico del tema y la idea secundaria me da una información que más explicativa. Si se dan cuenta, aquí está más cortito y aquí está más larga la información. Es importante que ustedes tengan esos detalles. Las ideas principales que les piden la actividad de 3, pues les pide 3.
tres ideas principales. Ustedes las redactarán de modo que sean concretas. Las ideas secundarias van a venir de la mano de la idea principal. ¿Mm? Y por último, ya para terminar, aquí les pregunto, ¿cuál fue el texto que te gustó más de la actividad integradora número 3? Si no han elegido, está bien. Si ya eligieron, excelente. Ya para cerrar la sesión del día de hoy. ¿Cuál fue el texto que te gustó más? ¿Cuál fue el texto que más les agradó? Si les digo, si no han elegido, no hay ningún problema, pero la idea es que el texto que elija, pues sí sea de su total agrado. Muy bien. Frida menciona, vivimos en un multiuniverso. Muchas gracias. Creo que es de los más elegidos. Y Pedro, ¿cuál es el que a ti te ha llamado la atención? O si no has elegido ninguno, pues no hay ningún problema ya. Ya en estos días lo elegirás. Ujú. Bueno, recordemos que el cierre de la plataforma de esta unidad número 2 es el domingo 15 de septiembre a las 23:59 a la hora del grito de independencia. Entonces, pues hay que prevenir en el tiempo para entregar eh, de acuerdo a ese horario y no entregar después el 16 de septiembre. No hay labores, por así decirlo, pero pues yo tengo que tratar de entrar para que no se me junte calificar, pero cualquier duda o cualquier situación, escríbanme para que pueda apoyarles, orientarles o veamos alguna solución a situación que se pudiera presentar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones, por ingresar y por tomar el tiempo de este espacio virtual. O si ves la grabación, también muchas gracias. Y bueno, entonces ya quedaron sus registros del día de hoy. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y muy buen fin de semana. Y nos vemos. Cuídense. Bye. Buenas noches.